Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Y en el canal ya hemos hablado en varias ocasiones de Robert Frank y su obra cumbre, Los Americanos, un trabajo que es espectacular y que hizo un antes y un después en la fotografía documental en el siglo XX. En este video quiero mostrarte cómo llegó Robert Frank a esa mirada desde su trabajo en París, en Inglaterra, en Gales, en Perú, y cómo fue conformándose esta mirada, esta forma peculiar de ver y de utilizar la cámara que nos llevaría a su obra cumbre, Los Americanos. Pero vamos a asomarnos un poco a los orígenes de Robert Frank. Agradezco a Sense Labs por patrocinar este video, las tabletas más profesionales e increíbles que puedas conseguir por tu dinero. Al final, más información sobre las tabletas Sense Labs. En este vistazo que estamos por dar a las fotografías de antes de Los Americanos de Robert Frank, vale la pena irse a sus inicios. Y aquí estamos hablando de 1945-1946. Este conjunto de fotos que tenemos aquí se hicieron en esos años, 1945-1946. Recordemos que Robert Frank tiene como unos orígenes fotográficos un poco dispersos, porque sabemos que fue educado por algunos fotógrafos, por algunos diseñadores, y que hacía fotografía industrial. Pero hacia 1945-46, vean, hacía estas fotografías de vacas. Este retrato bastante bueno, me parece bastante interesante. Aquí tenemos un paisaje, algunas fotografías que nos dan visos de que hacía una fotografía interesante aquí, pero que todavía podríamos considerar un poco fotografías, pues sí, de aficionado, ¿no? Fotografías sin temas muy contundentes ni muy interesantes. Luego él se va a Estados Unidos en 1947 y hace estas fotografías muy alejadas de los americanos en términos de temáticas, de pensarlas, de analizar, de mostrar esta crítica a Estados Unidos. Esta es una fotografía particularmente interesante, extraña, pero otras que pues definitivamente no resultan tan potentes, que no son tan contundentes. Algún paisaje, vean cómo de alguna manera los paisajes le interesaron, pero fue un tema que pronto fue abandonando. Y curiosamente, después de esta etapa, donde él ya había conseguido trabajo en Harper's Bazaar y estaba haciendo fotografía editorial, se va a Perú. Y esto se pone, Perú, mucho más interesante. Vamos a verlo. Perú, y podemos ver sus fotografías en este libro, Perú, de la editorial Stadl, que publicó en 2008, en una época, bueno, bastante lejana de cuando fueron realizadas estas fotografías. Y aquí vamos a poder ver en este libro una mirada diferente de Robert Frank, porque ya está mucho más afinado. Aquí va a valer la pena entender algunos temas, como podrían ser el tema de una mirada, pues si no colonialista, sí una mirada más bien europea y una mirada hacia lo exótico. Si bien en Estados Unidos la cosa no le funcionaba muy bien fotográficamente hablando, Perú es otra historia. Y podemos ver esta primera fotografía de los Andes, fantásticos aquí atrás, y las personas en primer plano. Sigue siendo una etapa temprana de Robert Frank, donde sigue dominando el tema fotográfico, la técnica fotográfica, y donde todavía hay momentos en los que no tiene tan afinada, no tanto la mirada y la técnica como los temas. Se acerca a estos asuntos que son muy folcloristas, la típica fotografía del niño pequeño, una toma picada. Esto nos va indicando que todavía no llegaba a este lenguaje que utilizaba mucho Robert Frank, un encuadre de ubicación que me parece interesante para abrir el libro, más una decisión editorial que otra cosa. Aquí es una decisión editorial de puesta en página con fotografías en ambas caras de la página, en páginas pares y nones, no como en Los Americanos, que eran únicamente en página impar. Y este es un interesante retrato. Esto me parece que va bastante bien. Tiempo de obturación un poco largo, el vibrado, el barrido por movimiento hace que no sea tan precisa la fotografía, pero va funcionando bien. Estamos teniendo una mirada diferente a lo que estábamos viendo en Estados Unidos. En definitiva, se va convirtiendo en una manera de ir moldeando pues su estilo, su espacio. Esta fotografía me parece muy interesante. Funciona muy bien. Las espaldas problemáticas, como suele ocurrir. El formato panorámico muy inusual. Y aquí
estas fotografías con los niños. Recordemos que aquí ya estaba experimentando Robert Frank con el formato de la cámara de 35 milímetros. Ya estaba experimentando con sus Leicas. Movimiento, que me parece un asunto interesante. Esta composición diagonal funciona bien. Muy interesante aquí el punctum de la foto en este lugar con esta mirada. Vamos viendo que Robert Frank definitivamente ya estaba mostrando un talento para la fotografía y que todavía sin ser un trabajo magno, sí nos está dando una idea de un autor que tiene la capacidad de resolver bien los temas. Esta ya es una cámara más baja, ya está agachándose Robert Frank. Tenemos la mirada del niño, tenemos aquí una buena composición. Esta es una fotografía no tan fuerte, más compleja, más caótica. Y eso es interesante porque a veces solamente vemos la obra de los maestros consagrados y siempre vale la pena ver estos momentos que son los que lo van llevando hacia esas miradas definitivas. Muy interesante estos fuegos artificiales, este barrido. Y aquí vemos cómo se va mezclando con la gente, se va mezclando Robert Frank, fotografías cercanas. Eso siempre me ha gustado de Robert Frank. No era un fotógrafo lejano, se notaba la cercanía física, la cercanía en todos los sentidos. Este ritmo de los sombreros resulta muy interesante, el patrón que van formando los periódicos. Y como les digo, algunas tomas que no necesariamente son las más afortunadas, pero que ya nos van hablando de cómo Robert Frank se interesa en los temas. Este tema de Perú, sin duda, lo marcó de una manera muy importante. Me recuerdan desde luego esas fotografías de Martín Chambi, donde están los niños con las flautas. Ya se ve que era un elemento muy importante. Y nos va dando cuenta de la vida en Perú. Este trabajo de Robert Frank, blanco y negro, desde luego, que sigue siendo una mirada documental, definitivamente documental, donde él está registrando lo que ve. Y en estos registros tenemos fotografías que van desde simplemente mostrarnos lo que está ocurriendo ahí hasta irnos yendo a los encuadres de expresión. Aquí muchas fotografías de niños. Siempre la fotografía de niños es una fotografía que ofrece mucho menos resistencia que con los adultos. Los niños siempre son muy afables, no importa en qué lugar, no importa en qué época, siempre los niños son fáciles de fotografiar. Eso es algo que a veces uno tiene que tomar en cuenta. Y las composiciones de Robert Frank van siendo interesantes. Aquí tenemos ordenado todo, una pequeña yuxtaposición que tenemos aquí, pero en general va siendo una mirada agraciada. La escala, siempre me parece interesante que va incluyendo escalas aquí. Algunas fotografías donde la composición funciona mejor que en otras. El foco siempre es un tema que está trabajando Robert Frank, que va afinando y va mejorando el paisaje, que ya se ve que era algo que le interesaba. Y en definitiva creo que lo más importante de Perú, no es, aunque las fotografías son interesantes y hay buenas fotografías, hay imágenes potentes, también hay que decir que todavía sigue siendo un trabajo seminal, sigue siendo la semilla de lo que sería Robert Frank. Y más bien nos habla de cómo se va involucrando con las capas sociales, que esto es algo que sería muy importante en Robert Frank, cómo se interesa en la gente. Y después veríamos que en Europa esto no funciona igual de bien en las fotografías que hizo después. Aquí esta luz parásita, este flare que se va colando, funciona muy bien. Y bueno, aunque es una fotografía que tiene el foco no es tan preciso, no es una fotografía tan precisa, pero es una fotografía afortunada para cerrar este libro de Perú. Ahora vamos a ver qué hizo después de esto, después de Estados Unidos, después de Perú, qué hizo en Francia, qué hizo en París Robert Frank. París de Robert Frank. Y en este libro vemos la mirada que tiene nuestro fotógrafo suizo de regreso de Perú y de Estados Unidos a Europa, específicamente a París. Y este es un libro que, por cierto, les pongo los enlaces para que puedan ver el video original de estos libros. Gracias por la cortesía de permitirnos ver estos libros. Este también está editado por Steidl. Y aquí nos vamos a encontrar con una fotografía
que desde luego es parte del movimiento de la posguerra, es decir, estamos hablando de la época donde Doisneau, donde Cartier-Bresson hacían fotografía humanista en París. Sin embargo, por algún motivo, en Robert Frank se nota distante, se nota una mirada poco contundente, los puntos de interés a veces no son muy claros. Definitivamente es una fotografía que palidece respecto de la fotografía humanista francesa, por ejemplo, de Robert Doisneau. Esta es una fotografía que funciona mejor, es interesante, este cortejo fúnebre, pero tenemos aquí algún eco sobre Eugène Auger, pero en definitiva no tenemos fotografías que sean tan fuertes. También tiene que ver un poco con cómo se sentía Robert Frank en París. Él no se sentía muy bien. Ya había percibido que había una gran cantidad de fotógrafos, una competencia espeluznante entre los fotógrafos franceses del humanismo. Entonces aquí es curioso porque algunas fotografías funcionan muy bien de Robert Frank, pero también tenemos material que es definitivamente más disperso, con temas menos potentes. De repente aquí sí vemos muchos ecos del humanismo francés, pero yo tengo aquí, bueno, aquí sí podemos ver como una prefiguración de Robert Frank y los americanos. Esto sería algo que él repetiría de manera muy exitosa en Estados Unidos. Pero vean, esta fotografía, ¿cuál es el punto de interés de la fotografía? Esta es una foto que parece más de un principiante que de un fotógrafo ya con cierta experiencia. Pero bien, pues es parte de la evolución que va teniendo un autor. Y precisamente este video quiere mostrar cómo la mirada se va madurando, va avanzando, va teniendo cada vez mayor selección en sus temas, mayor selección en lo que escoge en la mirada. Y desde luego, no hay que olvidar que esta era una época en la que ya el simple hecho de que la fotografía estuviera en foco y que estuviera bien expuesta ya era todo un mérito. Pero desde luego estamos viendo un trabajo que sin duda palidece mucho respecto a los americanos, que se convierte en la obra magna, pero bueno, también era la obra, una de las obras más importantes del siglo XX. Y aquí lo que estamos viendo son, en cierta medida, estos ejercicios de Robert Frank. Yo creo que a él siempre la mirada hacia las clases trabajadoras le mueve mucho, le importa mucho, y eso se traduciría también, desde luego, en los americanos. Pero en París yo lo veo con una mirada dispersa, con una mirada un poco enfocada, no con un tema, un gran tema de fondo, no con alguna suerte de leitmotiv que se vaya repitiendo. Son más bien tomas que podremos considerar casuales. Aquí es un cuerpo de obra, desde luego, porque han sido agrupadas en el libro, pero hay poca relación entre las fotografías. Quizá lo que las une es París, desde luego. Pero claro, si vemos fotografías como las de Cartier-Bresson de París, desde luego vamos a ver una diferencia muy importante. Y ahora quisiera irme a Londres y Gales, donde vamos a ver aquí sí vamos a ver una mirada diferente de Robert Frank. Vámonos a Londres y a Gales a ver qué hace nuestro fotógrafo suizo. Este libro nos lo trae Rafael Bosco Vieira, a quien siempre les recomiendo que sigan su canal porque tiene libros fotográficos estupendos, y él nos está compartiendo esta mirada sobre Londres y Gales. Vamos a ver qué ocurre. Después de París, Robert Frank hace este trabajo en Londres y en Gales. Y aquí me parece que se pone muy interesante porque vamos a ver dos miradas, una hacia el Gales, que nos lleva un poquito a esta mirada de lo que ocurría en Inglaterra, que después en el tiempo de Margaret Thatcher acabaría reventando sobre las desigualdades, sobre las minas, etcétera. Y esta es una mirada que nos va a compartir Robert Frank sobre un tema que a él le importa. De repente lleva a su fotografía aquello que normalmente otros habrían desechado. Y ahora observen también el Londres opulento, el Londres elegante, el Londres financiero, y cómo se van a ir contraponiendo estas miradas de lo que ocurre en un pueblo, de lo que ocurre en la gran ciudad. Robert Frank también publica en Stidle este libro, este es de 2017, y hoja de contacto, siempre muy interesante darle un vistazo a la hoja de contactos de los fotógrafos. Y vamos a ver cómo
Aquí va mostrando la vida londinense, estas niñas que están jugando, el hombre elegante. Esto es algo que se repetirá mucho en las fotografías de Londres de Robert Frank. Será como el leitmotiv. Los hombres con el bastón, aquí con su bombín. Sin duda, esa elegancia. Tiempos de obturación largos con un barrido que se vuelve interesante. La atmósfera londinense. Y los hombres elegantes, desde luego. Los hombres bien vestidos, los hombres con la ropa planchada. Esta es una primera mirada. Es interesante que se repiten mucho las espaldas. Algo que después haría Robert Frank, que nuestros maestros fotográficos siempre nos increpan, pero que en Robert Frank ocurría mucho, incluso en los americanos, las espaldas. A veces se puede decir que es por un tema de timidez, sobre todo en fotógrafos jóvenes, y nos va mostrando la atmósfera, sin duda, de Londres, Robert Frank. Sigue siendo esta mirada no tan contundente. Aquí podemos ver claramente que Robert Frank va a hablar de riqueza y de pobreza. Va a hablar de opulencia y de necesidad, de trabajadores y de gente elegante, de clases altas y bajas. Por el momento estamos viendo, desde luego, la mirada de Londres, con los hombres elegantes, los escaparates, los aparadores, con las mercancías. Qué interesante de repente estas miradas de meterse a alguna tienda a revisar lo que está ocurriendo dentro. Una pequeña mirada a un vendedor callejero. Fotografías en alguna medida más caóticas, más que nos van llevando hacia los americanos, hacia su estilo. Esto nos recordaría desde luego a la fotografía del tranvía en los americanos. Nuevo, el hombre elegante. Este es un leitmotiv que sí se repite. Vean cómo es muy interesante que en las otras fotografías de Perú, por ejemplo, sobre todo de París, no hay tanto un motivo detrás, no hay una tonadilla que se vaya repitiendo, pero aquí sí, sin duda. Y esto nos va hablando de una mirada que se va afinando más. Vean aquí la contraposición de el hombre que trabaja contra los hombres que están yendo hacia los negocios, etcétera. Es una fotografía muy interesante. Esta podría ser un resumen de Londres y Gales, de estas miradas dobles. De nuevo, observen, aquí tenemos el carbón, el hombre trabajador, y esto que le importa ya a Robert Frank, las personas que trabajan. Él, recordemos que en Estados Unidos se sintió incómodo, le empezó, aunque era para él en cierta medida la tierra prometida, porque en Francia se sentía que no podía competir y que no podía trabajar, y que en Inglaterra se sentía fuera de su espacio. Estados Unidos era para él una ilusión que pronto se convirtió en una desilusión. Pronto se desencantó con la desmedida mirada hacia lo económico de los estadounidenses y empezó a tener esta mirada crítica. Y aquí ya tenemos Gales, 1953, vimos Londres, y aquí vamos a ver una fotografía con una potencia en general. Tanto esta fotografía, este tenebrismo está estupendo, pero la fotografía de Gales se vuelve muchísimo más potente. Se ve que le importa este tema a Robert Frank, que le interesan las clases trabajadoras. Y aquí vamos a ver su mejor trabajo de esta época. Sin duda algo mucho mejor que lo que hizo en París, sin duda algo que se vuelve una mirada mucho más incisiva e interesante que lo que ocurría en Londres. De nuevo, los niños era un tema que en algún momento le interesó. Y vean ahora las diferencias. Una cosa que me parece interesante es que la fotografía de Londres era más precisa muchas veces, y aquí vemos una fotografía más gestual, más como la que utilizaría en los americanos, un estilo mucho más expresivo, menos preciosista, y eso va siendo parte de este estilo que va adquiriendo Robert Frank. Vean este rostro, qué fotografía tan interesante. Y definitivamente se va notando la empatía de Robert Frank con su tema, se va notando el enfoque, está más cercano. Aquí un encuadre de ubicación, desde luego, pero vamos a poder ver estas tomas donde vemos las expresiones de la gente, y no van a ser fotografías lejanas a los americanos, al contrario. Yo tengo la impresión de que Perú fue una primera
probadita de acercarse a un mundo diferente, al europeo, pero en definitiva creo que Gales fue este acercamiento a la necesidad, al trabajo, a lo que estaba detrás, a lo que de alguna manera soporta, es decir, está por debajo de eso que en Londres era la opulencia, la elegancia. Aquí estamos hablando a la gente, estamos viendo a la gente del pueblo, al hombre que se está fumando un cigarrillo. Y si nos ponemos a pensar en las cortísimas vidas que habrán tenido estas personas viviendo en entornos insalubres, en momentos muy difíciles, así como hizo Louis Hine este gran retrato de los niños trabajadores en Estados Unidos, de los menores de edad trabajadores. Aquí nos estamos enfrentando a un retrato de mucha potencia respecto de los hombres trabajadores de Gales y de esto que se acabaría convirtiendo en una gran crisis para Gran Bretaña. Esto es un documental, un registro de la mayor importancia. Es una pena que sea poco conocido este trabajo en particular, que además hubiera sido publicado hasta 2017. Fíjense, si los americanos se publicaron en el 58, piensen nada más en cuánta distancia nos deja Robert Frank entre la publicación de esa obra básica, los americanos, y Gales, y siempre publicando con Steidl, este sello editorial alemán que es increíblemente potente. Si queremos saber qué está ocurriendo en la fotografía de una manera muy importante, en lo interesante de la fotografía, hay que repasarse el catálogo editorial de Steidl, que ahí veremos cosas fantásticas. Además de que hay un involucramiento súper potente en los libros, en la elección, no solamente fotográfica, incluso del papel. El señor Steidl se mete a fondo. Bueno, pues aquí creo que esto sí nos va llevando más a los americanos con un acercamiento, con una potencia, con una manera más íntima de ver las cosas, con una mirada diferente, ¿no? Y yo creo que esto conmovió a Robert Frank de una manera importante, mucho más que Londres, mucho más que París. Si en París no había hecho mayor cosa, y en Londres tenemos siempre la mirada pudiente y la mirada de esos fenómenos de la elegancia, etcétera, aquí tenemos una mirada mucho más contundente. Quiero cerrar este análisis de Gales con esta fotografía, solamente para pensar en cómo estas fotografías, estos espacios, estas personas se convierten en un gran tema, que tienen una coherencia tanto en lo plástico como en lo temático, que definitivamente nos llevan a Robert Frank de los americanos, que es la prefiguración. Y podemos ver cómo sin duda fue una mirada que se fue afinando, acercando, que su punto de mira fue cerrando, 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 hasta que llegó a este punto máximo de la solidaridad con las personas del pueblo. Y eso, en cierta medida, es el motor para la crítica de esta visión desmedida del dinero en los americanos de Robert Frank. Bueno, pues como pudimos ver, el talento es fundamental, pero el trabajo va generando este oficio, esta manera peculiar de mirar y esta visión, que fue lo que logró con su máxima obra los americanos Robert Frank. Las tabletas Sense Labs están verdaderamente fantásticas. Son tabletas que permiten utilizar cualquier herramienta gráfica para que puedas dibujar. ¿Yo para qué las uso? Pues para hacer mis libros. Como sabes, tengo un libro que está hecho en formato de historieta sobre biografías de grandes fotógrafos. Y justo en este momento estoy escribiendo un libro con los hitos más importantes en la historia de la fotografía, también en formato de historieta. Entonces, las herramientas que a mí me permiten dibujar estos libros son muy, muy importantes. Para mí, estas tabletas son lo mejor que he encontrado en el mercado. Verdaderamente son fantásticas. La construcción es rígida, se siente increíble, tiene una curva que las hace súper cómodas. El paquete, el bundle, es verdaderamente fantástico. Y estas plumas funcionan realmente muy bien. Son increíbles porque tienen 3 botones, por ejemplo, tienen diferentes puntas, lo cual las vuelve súper versátiles. Algo que me encanta es este dispositivo que acompaña a la paleta. Con él tenemos una pantalla donde podemos también poner diferentes programas, cambiar y hacer ajustes a nuestra paleta.
Tanto la paleta como los dispositivos son inalámbricos, de modo que olvídate de problemas de cables. Lo que me encanta son los accesorios, además incluye esta funda, tiene este guante para evitar el contacto con la palma de la mano, verdaderamente es de primera. He trabajado durante muchos años con este tipo de dispositivos y puedo decirte que este verdaderamente me sorprendió. Creo que es difícil encontrar algo tan profesional, que tenga sensibilidad al tacto, que funcione tan increíblemente bien por el dinero que vale. Y la verdad es que creo que sí está a la altura de un profesional. Yo me atrevo a recomendártela porque de verdad vale muchísimo la pena. Le agradezco a Sense Labs el haber patrocinado este video. Te dejo aquí los enlaces, por supuesto, en la descripción del video para que tengas más información de este producto que es verdaderamente increíble. Sense Labs.